Bueno, el reto es muy grande, porque aquí la combinación, de aquí ya me pongo en modo profesor, entonces por eso es tan grande, porque me complace mucho poder contar un poco de la historia y sobre todo inspirar para esta jornada tan importante que van a tener el día de hoy. Como pudieron escuchar en toda esa retaíla de lo que estudié, me encanta la innovación, entonces saber que los van a premiar por este tema yo creo que es parte también de lo que nos enorgullece de esta alianza que estamos formando. Y dos, que los voy a motivar y los voy a ojalá poner a volar esa mente a través de esas gafas que les están promoviendo que se pongan y que de alguna manera entiendan un poco de qué es lo que estamos viviendo en el sector empresarial y particularmente con todo el tema de la llegada de las tecnologías, que yo creo que no somos ajenos a una gran avalancha de información, de conocimiento, pero bueno, ¿y qué hacer con esto? Entonces ese es el planteamiento que les quiero decir. Educación, tecnología y futuro, qué combinación. Esto parece hecho con ChatGPT, ¿cierto? Después al final me dicen sí, ¿qué van a detectar de lo que tengo en ChatGPT? Otra recomendación, tengan el lector de QR listo para disparar, que yo me les demoro un poquito en las diapositivas, porque me interesa mucho que este ejercicio no sea simplemente unidireccional, sino que puedan nutrirse, explorar, y es parte también del cambio en las modalidades de aprendizaje que tenemos hoy en día a través de la tecnología. Ese conocimiento que se comparte precisamente entre pares e entre guiados más que estudiantes, yo creo que entre las personas, y que todos los días es la oportunidad para aprender cada vez más. Tengo 43 minutos, yo usualmente me paso casi media hora más, pero Vicky, tranquila que no va a pasar en este, Juliana me va a controlar muy bien el tiempo, entonces no hay ningún problema, ¿cierto Vicky? Tranquila. Listo. Lo primero, entonces el nuevo rol de la educación en esta era digital, y vamos a evocar un poquito el tema del futuro. Siempre y cada vez, digamos, que empezamos a recordar las tecnologías del pasado, decimos, no, el futuro, lo que viene con el futuro, pero resulta que las tecnologías que están llegando hoy en día cada vez nos acercan más a que el futuro es hoy. Hoy nos levantamos con un modelo de lenguaje, un Large Language Model, modelo de lenguaje largo o extenso, que es el nombre genérico de lo que conocemos como Copilot, ChatGPT, Gemini y todo esto, un modelo diferente. O sea, cuando le estoy, y aquí conversamos mucho el tema de tecnología, de cuando estaba obteniendo las respuestas me cambiaron las preguntas, entonces ese es el tema más interesante. El futuro es inmediato, el futuro fue esta mañana y es parte también del alcance, más que un mensaje de angustia, es un mensaje para entender muy bien qué es lo que está pasando y cómo vamos a evolucionar de manera ética y consciente alrededor de la tecnología. Y aquí quería traerles 3 puntos iniciales. Entonces hay un pilar de desarrollo sostenible, lo acabamos de ver en el video, y es cada vez más consciente, y lo que hablaba Vicky también en su introducción, de un capitalismo consciente, pero un capitalismo con propósito. O qué estamos haciendo también desde el sector productivo para entender cuál es la repercusión y el real impacto que estamos generando dentro de lo social, lo financiero y lo ambiental en términos de lo que estamos viviendo como seres humanos. Entonces, la educación siempre será el instrumento y la tecnología una herramienta. Entonces, quiero que se queden con ese mensaje muy importante. Las tecnologías habilitan. La transformación digital es una transformación cultural que se basa o que adopta herramientas digitales, no es el fin en sí mismo. Y esto mismo que les estoy diciendo yo se lo repito y se lo repito a los empresarios, incluso a los que venden la misma tecnología con la cual debemos avanzar. Y no es ajeno a cada uno de los sectores económicos e industrias que no necesariamente nacieron digitales o nacieron con tecnología. Teoría del impacto, muy importante. Ahorita Mauricio mencionaba un tema de indicadores de impacto. Y yo creo que aquí también hay un llamado, y lo vivimos mucho en el sector empresarial. ¿Cómo construimos esos famosos KPIs? ¿Han escuchado KPI alguna vez? Levanten la mano por favor, yo un segundito. ¿Y OKRs? OKRs no. Ni KPIs tampoco. En el sector productivo nosotros vivimos de eso. Los Key Process Indicators, ¿cierto? Y los OKRs, entonces, Objective Key Results. Eso es lo que traduce. Y nos encanta recitar eso y nos vemos súper interesantes cuando decimos eso. KPI no, y cómo te fue con tu métrica y todo este tema. Resulta que sobre todo dependiendo del tamaño, la madurez de la empresa, pues lo recitamos pero no sabemos en realidad qué es eso. Y eso viene de un proceso de entender precisamente cuáles son las variables que inciden en lo que estoy haciendo. Tiempos y movimientos, temas de desperdicios, todo esto. Si no se mide, no se controla, si no se controla, no se mejora. Es una máxima en términos de productividad y competitividad. Y es precisamente parte de lo que
queremos nosotros es cómo se incorpora la tecnología para poder tener una visión mucho más real y exacta de lo que está pasando, no solamente la percepción. Y esto es fundamental en todos los procesos de transformación digital. Si no hay evidencia, pues entonces ¿cómo va a corregir algo? Y es importante porque estas líderes que tenemos hoy la responsabilidad de formar, y más, digamos, en el marco de este espacio, es esa información y esa visión. Porque la máxima principal del uso de tecnologías debe ser tomar decisiones informadas. Y le voy a agregar un poquito más. Decisiones informadas bajo un marco ético. Porque la tecnología nos puede habilitar transgredir ese marco ético. Yo no sé si estoy violando o no la privacidad de alguien cuando me meto a un chat y hago una consulta o hago ¿cómo se llama? Stalkear, suena más fuerte, ¿cierto? O cuando, perdón, hago un scrapping. Sí, es que nos encanta hablar enredado, en siglas, en inglés o en otros idiomas para poder confundir. Y también es el otro llamado. Las visiones se construyen desde la claridad. Y esa claridad es muy importante para bajar el lenguaje. Bajar no significa algo malo. Yo creo que bajar es estandarizar, democratizar un poco esa información, porque hemos hablado complicado toda la vida. Y ustedes como profes saben que pasa. ¿Listo? Y un tercero es la transición del conocimiento tradicional al conocimiento como servicio. Knowledge as a service. Vuelvo, insisto, nos encanta en inglés en siglas. Resulta que esta es una tendencia. Las cosas como servicio. Incluso la teoría que maneja esto no la podemos traducir de manera... profesores de español o de castellano acá. Voy a hacer una cosa horrible, voy a hacer un anglicismo, servitización. Esa vaina no tiene traducción al español directo ni por el berraco, ¿listo? Closer tampoco. Entonces, o en la definición tampoco. Este modelo que se viene trabajando hace tanto tiempo, plataforma como servicio, software como servicio, ya empezamos a hablar, y es uno de los temas que les quiero poner a futuro para que abramos nuestras mentes, conocimiento como servicio. Oiga, ¿cómo es eso? Que tenga la capacidad de acceder precisamente a unas bases de conocimiento expertas, a través de, pero no solamente con, ¿cómo así? A través de la tecnología, pero usando el capital humano y la capacidad del ser humano para poder tener ese conocimiento. Entrenamos modelos de inteligencia artificial por experiencia que tenemos, porque eso a alguien le tiene que decir cómo está bien las cosas, ¿cierto? Y ese alguien puede ser una o miles de personas. Es más, cada vez que usan estos sistemas que están saliendo nuevos, ustedes están entrenando de alguna manera esa inteligencia artificial, no está conociendo. Es un niño en formación esta inteligencia artificial. No me va a poner muy distópico, pero todos nos dimos Terminator, ¿cierto? Tranquilos, puede que sí pase. Entonces, les recomiendo un libro, a ustedes que les gusta, se llama La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab. Van a tener dos visiones, a mí me gusta mucho, me tocó leérmelo porque me pusieron a leérmelo en su momento, pero ya después le cogí cariño, porque hay una versión utópica, una visión utópica y otra distópica de la adopción de estas tecnologías. Entonces, se les recomiendo a ver dónde se sienten menos estresados o más. Y si se quieren estresar, pues entonces vean Black Mirror. Listo, los celulares para los QRs. Entonces aquí, poder de los datos en la toma de decisiones educativas y empresariales. No somos ajenos como sector educativo a que tomemos decisiones informadas. Entonces lo mismo, esta conferencia me va a quedar muy fácil en algunas diapositivas porque yo no tengo que cambiar mi discurso. Es lo mismo que le decimos a los empresarios. Es una decisión, es una apuesta de usar la tecnología para nutrir los patrones de decisión. Porque resulta que la tecnología nos permite, si tengo calidad de datos, nos permite entender y hacer incluso escenarios prospectivos, incluso hacer una cosa que se llama prescripción. ¿A qué le suena prescripción? Un orden médico. A la receta médica, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es ese ejercicio de la prescripción? El médico te dice, si te tomas esto te vas a mejorar, ¿cierto? Resulta que con inteligencia artificial y con analítica avanzada yo puedo hacer prescripción y generar escenarios. Entonces una cosa es que te predigan, te vas a morir. Pues yo creo que eso es fácil, ¿cierto? Todos. Te vas a morir, pero si haces esto, entonces de la predicción de te vas a morir, pero si haces esto, puedes garantizar que el tiempo de vida sea mayor, eso ya es prescripción. Y eso es lo que está haciendo precisamente estos grandes modelos de inteligencia artificial o basados en inteligencia artificial o machine learning. Cuando dicen inteligencia artificial y machine learning, hay dos sabores interesantes. Después los voy a invitar a muchas conferencias que hacemos nosotros acá precisamente en la Cámara, que para eso es la alianza, para poder que compartamos espacios y contenidos.
precisamente para entender cuáles son las diferencias de todas estas cosas raras que nosotros hablamos. ¿Listo? De entrada, voy a aprovechar Vicky un comercial aquí. 14 de octubre, agéndense ya por favor, vamos a tener Experiencia Tech. Experiencia Tech es el evento que organizamos desde este clúster, pero es para todos los sectores e industrias, y obviamente están muy invitados para que vivamos la tecnología desde el para qué. Vamos a entender un poquito de qué es eso, pero sobre todo qué está pasando con la tecnología y dónde se está aplicando. Y esa es la apuesta que hacemos nosotros desde el contenido y la narrativa que queremos dar en esa cuarta versión de este evento. Hay una coincidencia aquí también interesante. Datos como activos estratégicos. Cada vez más hablamos, bueno, yo no voy a volver al tema del petróleo y los datos y todo esto, no. Datos activos estratégicos, eso es plata. Es plata porque invertiste plata para generar esos datos. Es plata porque si no tomas decisiones con esos datos que invertiste, estás botando la plata. Entonces cada vez más hay modelos que me permiten valorar los datos y la información que tengo como organización. Y, digamos, tenemos que seguir ahondando en la explicación y en el discernimiento de cómo esos datos en realidad están aportando valor. ¿Listo? Los datos guardados solamente están gastando plata en nube. Los datos accionados y tomando decisiones y pudiendo cambiar y generando nuevas estrategias es donde se saca el real valor precisamente. Venimos manejando una temática hace más o menos, pues aquí yo creo que en Colombia, y liderando desde acá precisamente, desde lo que podemos hacer con los empresarios de tecnología que representan este clúster, y es hablar de espacio de datos federado. En un mundo donde hay mayor centralización de datos, hay una tendencia y una corriente que sobre todo viene desde Europa, que es un esquema federado de datos donde se cumplen principios de transparencia, soberanía, incluso todo el tema de interoperabilidad que se está hablando. Esa es una respuesta precisamente a la gran, digamos, oportunidad / amenaza que tiene el crecimiento del volumen de los datos y el uso precisamente de esa información. Vamos a tener diferentes jornadas precisamente de entrenamiento y capacitación a los empresarios para entender un concepto que quiero que se lo lleven. Nunca me ha dado este lujo, dejarles tareas a ustedes para la casa. Se van a llevar esta tarea para la casa. Es investigar qué significa datos colaborativos, porque datos compartidos ya hemos hablado mucho. El concepto de datos colaborativos, por ahí va el tema. Y las decisiones inteligentes requieren acceso, gobernanza y uso ético de la información. Esto es muy importante. Compartir datos desde la tecnología se soluciona con una plataforma donde usted ingresa información y baja información, es una transaccionalidad. Pero organizarnos y crear un esquema de gobernanza común a través de los datos y bajo un concepto de gobierno de datos es donde tenemos que avanzar más. Uno pregunta a las organizaciones, bueno, usted, ¿quién es el custodio de los datos? ¿Cómo estamos cumpliendo el tema de privacidad? ¿Cómo la verificación y digamos, el mecanismo de control para saber qué tipos de datos están circulando? Datos sensibles, datos privados, y más nosotros pues que estamos en este sector educativo donde hay tantas vulnerabilidades que precisamente se exacerban con cada uno de las nuevas tecnologías o el acceso a diferentes contenidos. Yo creo que ahí hay un punto interesante. Dos ejemplos. DS4Skills es un ejemplo de un espacio de datos bajo esta característica. Los bajarés antojaditos para que consulten. Con ese QR se van a meter, van a entender cómo se está compartiendo precisamente diferentes habilidades en diferentes sectores económicos, donde más o menos nos dan una ruta de qué es lo que se está gestando en temas de habilidades. Recuerden que cada vez más se habla de esta necesidad de hacer un reskilling o un upskilling o una actualización. Mire que yo hablo mucho enredado, pero yo vuelvo a lo natural. Actualización de nuestro sistema operativo en términos de qué quiero hacer, cómo quiero potenciar. Soy un muy buen maestro de biología, ¿y qué pasaría si adopto habilidades basadas en tecnología? Reconversiones de talento, incluso la potenciación y la capacidad de tener incluso una mejor conversación con estos muchachos que vienen creciendo, que ya tienen el chip de la tecnología pues. Entonces eso también acerca un poco ese lenguaje. Y el otro que es Merlot. Merlot es una sigla que es incluso en alemán, entonces hasta ahí llegué, hasta ahí paré. Pero es un marketplace, y el marketplace para poder consumir e incluso entregar o ofrecer herramientas. Este está un poquito más en desarrollo, pero quiero que lo consulten a ver ustedes qué opinan. Y sobre todo, dos ejemplos internacionales, porque la tecnología rompe barreras, y esto es súper importante. No nos podemos quedar en la endogamia de solamente nosotros con nosotros. La mirada al mundo, y también se los digo a los empresarios, es la internacionalización, que también es bien difícil de pronunciar, internacionalización,
y que nos permite a nosotros entender, aprender de otras culturas. Entonces la mente muy abierta, porque los procesos de innovación y los procesos de tecnología están sumamente implícitos la capacidad de relacionarme con otros, y es lo que tanto le decimos a nuestros muchachos: trabaja en grupo, venga, hagamos estos proyectos en conjunto. En el sector de tecnología, una de las mayores apuestas en lo que está denominándose como habilidades socioemocionales es precisamente esa capacidad de trabajar en grupo y de hablar con el otro. Y el otro en un futuro es mi cliente. Si yo no le pregunto bien a mi cliente y establezco esas relaciones de comunicación efectivas, yo voy a salir con proyectos malos o me va a demorar más. Mire la implicación tan importante en términos de la dinámica empresarial si desde el inicio no fomentamos una buena comunicación o una buena capacidad de tener una relación social con el otro, con mi par, con el cliente, con un tercero, incluso hasta conmigo mismo, pero no me va a poder tan reflexivo. ¿Listo? Ahora, el habilitador del aprendizaje continuo. Siempre hablamos que con las diferentes revoluciones se crearon retos precisamente. Me le salí de foco a la cámara, perdón. Si estuviera automatizada, entonces me seguiría, pero todavía, gracias a Dios, tenemos precisamente, y ese es un ejemplo que va a ver con realidad aumentada y con MOA, tenemos precisamente la oportunidad de seguir afianzando nuestro conocimiento. El aprendizaje continuo se empieza a hablar en términos de tecnología más fuerte en esta cuarta revolución industrial, porque, vuelvo, insisto, cuando creo que ya sé, pues no sé. Cuando creo que estoy avanzando, hay un cambio, pero vuelvo también a insistir, no es un tema de angustia, es un tema de afianzar y de conocer y aprender lo que uno quiere y enfocarse un poquito como en este tema. Siempre va a haber bombardeo y tecnologías van a salir más porque hay un concepto que se llama la convergencia de tecnologías. Entonces, hablábamos de tecnologías puras y duras en la tercera, cuarta revolución. Tercera revolución, Internet. El Internet es una red que nos permite comunicarnos. Resulta que en la cuarta, y lo que ya se está mordiendo de una quinta, que eso también genera angustia, no sé qué es la cuarta y ya viene una quinta, entonces me queda atrás. No, es parte, digamos, de lo que está evolucionando en diferentes sociedades. Incluso en Japón se está hablando de sociedad 5.0 hace 10 años, entonces tranquilos. Ese es un tema también que nos permite, más que angustiar, es un tema para motivar, que esto es un tema evolutivo, que genera progresión. La convergencia de tecnologías desarrolla en sí mismo la capacidad de crear nuevas tecnologías por la unión de estas mismas tecnologías. Entonces, cuando yo hablo de nanotecnología y hablo, por ejemplo, de biociencias, y eso empieza a combinarse, de ahí brotan otras nuevas tecnologías que van a impactar el futuro inmediato. Recuerden que el futuro fue esta mañana, y también a futuro, un futuro no tan inmediato en términos de nuevos avances, nuevos materiales. ¿A quién les gusta la Fórmula 1? Resulta que salió una noticia que creo que es McLaren el que está, ¿quién más es McLaren? No es, la Red Bull estaba quedado, ¿cierto? O se quedó un poquito. Sacaron un nuevo compuesto, un nuevo material que incluso, digamos, puede reaccionar no solamente el compuesto desde lo químico, sino la capacidad de utilizar nanotecnología, que está enfriando mucho mejor o de manera más eficiente todo el tema de los discos de freno del carro de Fórmula 1. Y ya, de cuenta de eso, ellos están siendo más eficientes, competitivos, ¿cierto? Más productivos, competitividad también. Bajo este esquema, ¿por qué? No es que el carro corra más, es que no, cuando le aprieta el freno, no tiene que darle con cuidado después para acelerar o volver a apretar el freno porque la pastilla está más fría. Así pues, qué pena pues con los científicos que sí saben de materiales, pero es básicamente lo que hace, y eso genera una ventaja competitiva. Nuevos materiales que reaccionan precisamente a la electricidad, cambian su módulo de dureza y otras propiedades. Profesores de física aquí. Ningún profe de física. Tranquilo, no les voy a preguntar. Física. Módulo de Young. Bien, listo. Después les cuento a ellos qué es el módulo de Young en algunos temas. Es importante, ¿por qué? Porque cada vez se puede innovar más y desarrollar. Y la innovación, aquí otro mensaje que quería darles, la innovación no es crearse pues para ser el Nobel de física o algún tema así. Incluso la innovación es para mí, pues, y he escuchado y comparto con muchos colegas, es la capacidad de traer algo que no se ha hecho acá y generar un ingreso y una reinversión en investigación y desarrollo. Es una definición pues muy simple, pero básicamente es para eso. No es que yo tenga que pasarme toda la vida hasta que no salga la super idea, entonces yo no soy innovador, no, resulta que en cada uno de los procesos, servicios, productos, en cada de las cosas cotidianas, que cambio la forma de hacerlo y que genere un impacto positivo,
pues obviamente estoy haciendo innovación. Y aquí, ¿cómo cambian estos modelos educativos? Inteligencia artificial ni se diga. Yo no me imagino siendo profe tener que calificar trabajos hoy en día. ¿Cómo están haciendo? Sabiendo que con ChatGPT usted dice, listo, vamos a crear una agente, y la profe me puso la tarea de tal cosa, pues en 5 minutos sí la hacemos nosotros para el trabajo. El jefe nos pide informes y ya, pero no podemos ser usuarios vergonzantes de la tecnología. Nosotros decimos con orgullo, sí, lo hice con una herramienta, pero es que hay una labor de curaduría fundamental. Que lo haga con herramienta no quiere decir que yo sea perezoso, es que estoy usando el tiempo de construir un correo, de redactar o de crear un informe, lo tengo que dedicar y lo debo dedicar a la curaduría de esa información que estoy consumiendo, listo, o que estoy produciendo. Eso más o menos es el mensaje. Pero me sigo imaginando, ¿cómo harán para calificar? ¿O qué sistemas habrá ya para verificar si fue construido o no puramente con inteligencia artificial? Porque incluso uno puede volarse. Ustedes conocen el plagio check, la página de internet, ¿sí? ¿Qué otra parte de plagio check? Pues no, madre, no, estoy conversando muy bueno. Plagio check es, ¿y qué otras páginas conocen? Authority, miles, ¿cierto? Pues resulta que plagio check es para verificar si ese documento está plagiado textualmente de otro y te saca el porcentaje y las otras herramientas también. Pero ya con estas inteligencias artificiales eso evita que construye diferente y ya suerte plagio check. Entonces las herramientas para el bien y para el mal siguen evolucionando. Entonces el reto de nosotros como humanos es cómo estar muy actualizados para poder usarlas con ese propósito. Entonces básicamente digamos el mensaje. En realidad aumentada, MOBA, ¿por qué? Cuando se gestó MOBA, yo me acuerdo por allá antes de pandemia, se hablaba de crear unos modelos de realidad aumentada, realidad mixta y que pudieran estudiar. Yo creo que eso sigue siendo vigente porque por eso nos tenemos que sentar a conversar. Hay muchas capacidades desde las empresas de mostrar cómo la realidad aumentada, la realidad mixta, la realidad virtual, más allá de que sea un show muy bacano, es cómo nos está ayudando a complementar el aprendizaje. Incluso para ese sector rural que mencionaba ahorita Mauricio, cómo están llegando precisamente con tecnología, cerrando la brecha digital por la conexión, pero también llegando con contenidos y contenidos que puedan ser más pertinentes. Y no es ponerse la gafa simplemente para descrestar, yo creo que avanzar un poquito más allá y decir, esto tiene una aplicación lógica en términos de procedimientos incluso quirúrgicos, ya los médicos se entrenan con este tipo de herramientas. Gracias a la inteligencia artificial y la combinación, estoy hablando muy rápido, voy bien. Gracias a la combinación de inteligencia artificial y realidad aumentada, ellos pueden hacer pilotos de cómo sería la intervención quirúrgica. Gracias al uso de inteligencia artificial en temas de muy bien, eso. Imagenología, ¿listo? Imagenología, ¿listo? De cáncer están descubriendo cómo hacer intervenciones menos invasivas. Están llegando al punto donde es. Y les menciono un ejemplo que nos encanta de lo que les mencioné en la diapositiva anterior, los espacios federados de datos. En Europa hay un espacio federado que se llama EUCAIN. EUCAIN trabaja precisamente para poder agrupar todos los imágenes y diagnósticos de pacientes que sufren de cáncer en Europa para poder llegar a mejores tratamientos e incluso a llegar a curas posibles. Y todo a través de los datos y la información. ¿No? ¿Cómo creen que se generaron las vacunas tan rápido para el tema del COVID? Gracias a los datos y la información, a la liberación de patentes y a muchas otras cosas que pasaron precisamente para tener respuestas mucho más rápidas, como datos e información. Y ahora llegamos al núcleo. Ayer tuvimos la oportunidad, gracias precisamente a el espacio que nos brinda Adecopria, de conversar con esos personeros de algunos de los colegios que están representados acá. Personalmente para mí fue una experiencia muy linda porque hace mucho rato no le hablaba a jóvenes en términos de me toca cambiar el discurso. Ya estoy muy oxidado pues, para hablarle pelados porque no es mi cotidianidad, pero me encanta porque volví a recordar precisamente este tema y porque necesitamos acercarnos más y escuchar más. Ayer fue muy, venga, le contamos qué es lo que está pasando, qué es eso de la formación dual, les contamos a ellos y sobre todo que quedaron con una invitación y responsabilidad que se las voy a extender. Queremos ir a los colegios a contarle a los estudiantes que existe no es algo diferente, o sea, es una formación técnica, tecnológica, digamos, profesional universitaria, pero al menos es una vía diferente de abordar el tema del estudio y es tener mayor cercanía, precisamente, ¿me estás quitando tiempo? Sí. Tener mayor cercanía con el sector empresarial, porque la formación dual
metodológicamente, nace en Alemania, bueno, los que ya han estudiado y todo este tema, pero no les voy a contar mucho porque me inviten a sus colegios, precisamente nace con la capacidad de practicar mientras se aprende, no esperar a formarme para ver qué me guste. Yo soy ingeniero electrónico, apenas en sexto semestre empecé a coger un diodo, pero ya venía sacrificado, sangrando de todas las matemáticas y las físicas y los cálculos, ¿cierto? Pero yo, ¿por qué me metí en electrónica? Porque me encantaba cacharrear con cositas y me pegaron la levantada más horrible con matemáticas. Entonces, parte de esto es tener la experiencia directa. En Alemania eso es lo normal, existe desde la época medieval. Entonces, para ellos hablarle de que existen otros modelos, ellos dicen, ¿cómo? ¿Por qué? Aquí funciona así, funciona bien. Bueno, son alemanes, obviamente. Entonces, bajo esta formación dual, queremos acercarnos más a los colegios porque son las personas que van a, precisamente, es lo que uno denomina como la cantera, para poder entender y explicarles que aparte de lo que ya existe como oferta formativa, hay una forma diferente de, a través de las mismas instituciones educativas incluso, tener este estudio, o una metodología diferente. Entonces, formación dual te proporciona la capacidad, en algunos casos desde la motivación económica, desde que empiezo a estudiar ya estoy generando ingresos porque la empresa me contrata bajo un contrato laboral o de práctica, entonces ya empieza a ser atractivo. No, a mí no me importa la plata, pero yo creo que a todos. Pero sí es importante en términos de la experiencia directa en proyectos reales, no son piloticos, no, es que los involucran de una vez en proyectos reales. Y hay temas en desarrollo de software, obviamente, que es el que representamos nosotros. En turismo vamos a hacer unos pilotos con agroindustria, con el Metro de Medellín en formación de técnicos electricistas, precisamente que trabajan en el metro bajo el sistema dual. Los mismos conductores del metro pues tienen un esquema dual porque mientras estudian están haciendo las prácticas y están aprendiendo de cómo conducir el metro. Entonces, bueno, hay una oportunidad muy grande y ese también es el anhelo de esa alianza a largo plazo que queremos hacer con la Decopri. Y plataformas de reconocimiento, entonces capacitación técnica hasta la analítica avanzada. Lo que yo puedo hacer como aprendizaje continuo, porque aparte de estos MOOCs, los MOOCs se denominan un Platzi, un Coursera, todo este tema es cómo cada vez más en las mismas empresas están creando esquemas de formación, que es muy importante entender una brecha que hemos detectado. Yo puedo ser muy buen ingeniero y el más berraco para desarrollar software, pero yo no soy buen pedagogo o profe. Entonces, que sea muy inteligente no quiere decir. Y ahí hay un tema que nos vamos a apoyar mucho en ustedes precisamente para entender cómo estas personas que conocen mucho desde lo técnico pueden desarrollar habilidades socioemocionales en términos de pedagogía. Porque no todo el que sabe mucho sabe explicar bien. Y vuelvo a lo que les insisto. Les encanta hablar enredado. Y esto tiene que ser muy fácil. Y todo el mundo lo tiene que entender. Y les pongo otro reto. Cuando usted domina muy bien un tema, todo el mundo lo entiende. ¿Listo? Y en la academia nos pasa mucho que nos encanta también hablar complicadito. Entonces nos vamos encontrando defectos y virtudes que queremos precisamente reforzar. Ecosistemas conectados. Y esta es precisamente parte de lo que hacemos como clúster. Y es entender cómo cada uno de los actores de un ecosistema, que nosotros denominamos ecosistema digital de servicios, pero que cada vez más es un ecosistema que está permeado por la tecnología. ¿Quién de agro no se sueña con tener algunos elementos de control dentro de su plantación para garantizar la repetitividad del cultivo para poder exportar? Uy, ¿qué fue todo lo que digo? Resulta que a mí me compran café en verde. ¿Quién toma café o sabe de café? Todos tomamos café, ¿cierto? Y los invito nuevamente a traer el cafecito, ahí hay de todo. ¿Quiénes saben de café? Nosotros somos un país cafetero que estamos apenas aprendiendo esta cultura. Café verde es cuando lo lavan y queda antes de tostar, más o menos. Y ese es el que exportan usualmente y ya llegan a los países destino y ya hay un proceso de tostión. Pues resulta que esos cultivos o esas cargas de café se compran con negociaciones a futuros. ¿Y qué es eso? Que usted con su proceso técnico o con la tecnificación de su proceso más bien me pueda garantizar que ese tinto que yo me tomé me lo voy a volver a tomar siempre que le compre usted café. Eso es lo más bravo en el agro, porque se involucran más o menos unas 57 variables diferentes que pueden afectar el perfil de tasa y muchas otras cosas más del café. Y ahí es donde la tecnología viene a decir, venga, esas variables son interesantes porque podemos predecir de alguna manera que sí va a pasar lo mismo. Variables como humedad, temperatura, acidez, lo del suelo, pero llueve más y se afecta. O sea, más allá de la humedad. ¿Por qué? Porque las flores se caen. Es parte de lo que queremos entender y cómo hacer sinergias.
Nosotros somos una organización que más allá de un recaudo, de un registro mercantil, reinvertimos en el mismo empresario para fortalecer y utilizamos esa capacidad de articulación con el Estado, con la academia y obviamente con las empresas que son nuestra razón de ser, precisamente para generar relaciones mucho más efectivas y perdurables en el tiempo. Y es parte de lo que hacemos precisamente para crear este tipo de ecosistemas. Tenemos unas mesas regionales, yo les voy a mencionar solamente una, que me parece muy bonita, alrededor precisamente del tema que se estaba hablando ahorita de brecha digital. Creamos una mesa que se llama Antioquia Digital y Sostenible. Nace de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Antioquia, o sea, la lidera la gobernación. Nosotros como Cámara hacemos la Secretaría Técnica, pero usamos precisamente esa capacidad de articular diferentes actores para hablar de brecha digital. Brecha digital, ¿por qué? Porque es que la fibra óptica no me llega hasta tal municipio. Lo que mencionaba ahorita Mauricio con el tema de Starlink, pues Daniel Márquez, que es la persona que nos acompaña desde la gobernación, nos consulta y nos anuncia también el tipo de proyectos que quiere hacer, cómo se aumenta la disponibilidad de internet, pero eso tiene que estar acompañado de contenido, porque puede pasar que yo llegue allá con muy buen internet y nada de fondo, y ahí viene un llamado para que empecemos a explorar. Maestro innovador, ven acá porque necesitamos saber, aparte de llegar con internet, cómo llegamos con contenidos más pertinentes y más usables. Recuerden, ustedes lo viven todos los días, enganchar a una población para que aprenda cada vez es más difícil. Entonces el tema de usabilidad, el tipo de perfil, el arquetipo de ese estudiante o de ese empresario cada vez es más difícil entenderlo. Entonces bienvenidos para la generación de contenidos que puedan cerrar precisamente toda la brecha digital. Y eso va a repercutir en temas de política pública que garanticen precisamente que eso no sean programas que se compre el Starlink o que llegue con internet en un año y al otro año vuelve y se apaga y vuelve y se prende, sino que la misma comunidad apropia esto y casi que lo vuelve un modelo de negocio. Esa historia las cuento después, que es muy bonita. Como los que operaban o instalaban los sistemas de internet en los pueblos, que los tenían que instalar y desinstalar cada año, aprendieron cómo era eso y crearon empresas, los Internet Service Provider y ellos mismos, y ya son los proveedores de internet de los pueblos, son los pequeños operadores de internet de los pueblos. Eso es una historia muy bonita que se ha vivido en Colombia y en Antioquia particularmente. Conectividad, propiedad digital, bueno, ya dije eso, políticas educativas de inmediato futuro, y ya voy a terminar, ¿cierto? Bueno, no. Competencias y desarrollo del futuro. SQR los lleva al reporte de Future of Jobs del Foro Económico Mundial del 2025, importante. De ahí de todo esto saqué una infografía que me parece muy interesante. Y es cambio en las tecnologías, pues digamos que ahí no nos está diciendo eso hace 5 años, no estoy criticando el informe. Es que siempre permanece el tema de cambio de tecnología, se los acabo de explicar con el tema de convergencia. Transición hacia lo verde. Y cada vez más, como ya estamos más informados, se crea la duda de, bueno, verde es bueno. ¿Quién tiene carros híbridos? ¿Por qué? Menos emisiones. Sale el otro por allá y dice, están emitiendo lo mismo que un carro de combustión. Entonces, ¿cuál es el bueno? Eléctrico de todo. La huella de carbono y el impacto de las celdas solares y las baterías, Entonces me dice, bueno, y la disposición final y la responsabilidad extendida del producto de las baterías. Entonces ya tomar una decisión informada con un tema de impacto ambiental cada vez es más difícil. Yo la verdad hoy no sé cuál es mejor o cuál es peor, porque todos tienen sus explicaciones muy válidas y bastante, digamos, sesudas alrededor de la justificación del impacto ambiental. Entonces, pero que hay un propósito común, sí, hay un tema hacia la sostenibilidad. Es más, yo siempre pongo el ejemplo, me vuelvo aburrido con esto, el tema del vaso desechable de café. Y no, utiliza loza. Entonces, párese en esta posición. Si usted ese vaso desechable, lo bota de una, pues el impacto, el residuo, cuánta agua se gastó para hacer el vaso, bueno, todo este tema. El de loza, equipara, digamos que, y ahorra, si usted no está lavando el vaso de loza, cada tinto que le toma. Entonces, ¿cómo así? ¿Tinto sobre tinto? Sí. Para los más puristas dirán, no, pues una jugadita es agua, ¿cierto? Entonces ahí es donde dice, nos tenemos que empezar a formar en la capacidad de análisis de los impactos que estamos generando. Cambios demográficos, ni se diga, Medellín está sufriendo un tema de gentrificación, sufriendo o pasando o aprovechando. ¿Listo?
Muchas veces desde la misma semántica nosotros nos estamos poniendo barreras para aprovechar los cambios que se están dando. El cambio es constante. Entonces, no, claro, sufrimos de gentrificación, aprovechemos la gentrificación, ¿cierto? Yo creo que es también un ejercicio que debemos empezar a tener, que nos afecta, sí, pero cómo también sobreponernos hacia esto. Y es parte del tema del ejercicio creativo de la innovación. Recuerden que yo estudié esa vaina, y eso es súper bonito. El puente límbico, ¿han escuchado el puente límbico? Sí, esa conjunción entre lo racional y lo creativo, eso es innovación. ¿Por qué? Pero soñemos y hagamos este tema. Esa es una base fundamental en todos estos ejercicios. Falta de certeza en el ambiente económico. De aquí para arriba nada se sabe. Entonces Trump acaba de decir, no, listo, démonos pasito, 90 días y volvamos a bajar al 10%. Y muchas empresas estaban reaccionando para darle la vuelta. Por ejemplo, si en China le están poniendo tantos aranceles a los productos, bueno, para entrar a Estados Unidos, entonces hagamos una triangulación por Colombia. Entonces lo que estábamos viendo como un problema, no, lo que fue una oportunidad impresionante. Entonces todos alistándonos para dar esa vuelta, porque para dar la vuelta estamos solos los colombianos, ¿cierto? Y llega este man y vuelve al 10% en 90 días. Entonces cada día va a cambiar algo. Cómo nos adaptamos como organizaciones, sobre todo en lo privado, pero también cómo nos ayudan y cómo entienden ustedes esos cambios desde lo académico para estar mucho más preparados. Y ese puente de inclusión social y productividad, una cosa no está separada de la otra. Desde, qué bueno que a mí me hubieran enseñado en bachillerato, no sé, gestión de proyectos, ni hablar del idioma, pues obviamente, porque bueno, aquí hay mucho colegio bilingüe, obviamente, pero de esa parte de design thinking desde primaria, uy, eso sería voladísimo. En Corea los ponen a armar protobots, que son las cositas con que nosotros lo electrónico jugamos al principio, ya después los ponemos a charlas, pero el protobot, estos pelados los ponen a armar ciudades, ledcitos, a programar controladores desde los 4 o 5 años, y eso cambia un modelo total. Obviamente están generando la mano de obra de empresas como Samsung, por ejemplo, pero hay una apuesta desde la educación, y no se imaginen el video de Pink Floyd, sino es un tema precisamente de a qué apuesta tecnológica le estoy haciendo precisamente para cambiar la forma como pensamos y la criticidad. Y la fragmentación geoeconómica, y aquí hay una oportunidad importante en algo que se llama globalización, capacidades locales para un mundo global. ¿Cómo traemos tecnologías que podamos adaptar? Usar patentes, investigar más acerca de esto. Es parte también de la apuesta que queremos hacer desde el sector productivo. Oiga, yo no me voy a inventar una patente porque no tengo un departamento de investigación y desarrollo, pero al menos que en el ecosistema cómo me puedo apoyar para entender qué patentes están abiertas que yo pueda aprovechar. Ya hay casos aquí en Colombia, en Antioquia, en Medellín, de que están aprovechando esas patentes liberadas para generar productos nuevos o para reformar y actualizar productos que ya están. O sea que sí pasan cosas, pasan muchas cosas y tenemos que contar más y que ustedes conozcan más. Y ahora sí, como el futuro fue esta mañana, construyamos el futuro desde hoy. Y esos precisamente 3 mensajes que quiero dejarles precisamente es: talento digital es importante, no es lo único, hay una gran necesidad de talento digital. La verdad, yo no me atrevo nunca a decir cuánto nos faltan de desarrolladores de software, porque esto va tan rápido y hay tanta divergencia en las fuentes de información que decir que son 3 millones de personas las que necesitamos para desarrollo de software, y esas 3 millones de personas uno se las imagina que son los pelados que están saliendo de las técnicas, de las tecnológicas, de las universidades. No, ustedes también. ¿Por qué? Porque tenemos incluso algo, no decir más importante, pero muy fundamental, que es el conocimiento práctico en nuestras áreas de conocimiento, la experiencia y el conocimiento de esto. Esto complementado con, no necesariamente desarrollo de software, porque ya ni siquiera, porque hay métodos como el bajo código, el low code o el no code, que a través de dibujitos y cajoncitos uno ya puede programar. Más uno ya está inventado. Entonces uno empieza por ahí facilito y ya pues, si se pone curioso uno dice, bueno, ese cajón por dentro que tiene, porque nos encanta abrir cosas que no sabemos que tienen por dentro, ¿cierto? Como buenos seres humanos. Y cuando uno abre eso está lleno de código, entonces uno llega y lo cierra otra vez, ¿no? Pero bueno, la va inquietando y empieza, digamos, que a ver la tecnología como algo no tan lejano. Al final, ¿qué es un código? Un código es una serie de instrucciones. Nosotros tenemos pensamiento computacional desde que nacemos, desde chiquitos. Me levanto, me lavo los dientes, hago esto, o no me lavo los dientes, me voy a comer de una vez, ¿cierto? Entonces todo ese tema, esa pensadera que nos da por la noche es, oiga, ¿qué tal si? Eso es pensamiento computacional, bajado a unas instrucciones, abro comillas, backslash, ¿qué pasa si? Entonces, ¿cierto? Eso es un código, eso no tiene tampoco
mayor problema. Promover una cultura de datos, innovación y aprendizaje continuo. Bienvenidos a esta cruzada para entender cómo tomamos decisiones informadas y cómo avanzamos en el tema de datos colaborativos, no datos compartidos. Recuerda que les puse esa tarea para mañana o para esta tarde. Y Medellín y Antioquia como referentes de educación inteligente y economía digital. Si no nos acercamos, ¿y qué es economía digital? Lean porfa alrededor de esto, economía digital o economía del dato. Cómo se están explotando modelos o nuevos modelos de negocio basados en conocimiento como servicio y otras cosas a partir precisamente del uso adecuado de tecnologías que me permiten aprovechar mejor los datos y la información. Mi nombre es Andrés Arias, espero que les haya gustado esta conferencia, que queden muy motivados y animados para toda la jornada que viene hoy y bienvenidos a la